Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Como dije en el video sobre el enfrentamiento entre la OTAN y Rusia en Ucrania, dije que iba a explicar lo que era, desde mi visión, la batalla final geopolítica que se está desarrollando y que evidentemente va a seguir evolucionando, pero dije que iba, bueno, a hablar en más profundidad sobre el tema. Así que este video es justamente para eso, hablar en más profundidad sobre el tema. Es un tema que me gusta mucho, que mezcla bastantes tópicos. Así que, bueno, va a ser lo mejor posible para resumirlo, no irme demasiado por las ramas. Bueno, y espero que se entienda mi punto. Bueno, básicamente el punto tiene que ver con la cuestión sistémica. Siempre hablo del sistema, ¿no? De distintos modelos del sistema, que actualmente hay un solo sistema con dos tipos de modelos, el modelo occidental, el modelo oriental. Pero esto está basado en algo que viene desde el principio del nacimiento del capitalismo. El capitalismo nace en Europa, en el noroeste de Europa principalmente. Bueno, es bastante complejo la cuestión del capitalismo, pero acá voy a tomar como base principal del capitalismo a Reino Unido, que fue el foco principal desde el cual el capitalismo pudo expandirse al resto del mundo. Obviamente había otros lugares como Holanda, que también fue uno de los primeros países en tener entidades capitalistas, el norte de Italia, bueno, algunas partes de Francia. No fue un fenómeno únicamente anglosajón de Reino Unido, pero sin duda fue Reino Unido quien mejor lo desarrolló teóricamente y quien mejor lo desarrolló también en la práctica. Entonces el sistema capitalista tenía un heraldo que era justamente este país, este Reino Unido. Desde allí, poco a poco, ya obviamente esto, vuelvo a decirlo, hay que hacer la diferencia entre la política exterior de los distintos países, los enfrentamientos entre los distintos países y la cuestión del sistema, y la cuestión de la ideología, cómo este sistema se fue expandiendo alrededor del mundo. Son dos cosas distintas, pero hay cierta correspondencia también. Entonces, bueno, tenemos que desde Reino Unido, obviamente, hubo una expansión hacia Norteamérica. Ahí se formó otra base del capitalismo por razones históricas específicas. Francia también adoptó el capitalismo, bueno, como dije previamente, los Países Bajos, Alemania, algunas partes de Italia, inclusive algunas partes de Hungría. Bueno, seguramente estoy dejando de lado muchas zonas que desarrollaron incipientemente entidades capitalistas, pero estoy simplificando mucho. Entonces lo que tenemos es que poco a poco este sistema se empezó a expandir al resto del mundo, derrotando otros sistemas. Y esto se daba de distintas formas, políticamente hablando. Una de las grandes victorias del sistema fue, bueno, irónicamente fue la independencia de Estados Unidos, aunque iba en contra de la geopolítica del Reino Unido, pero fue una de las grandes victorias del sistema. Después tenemos la independencia de Hispanoamérica, también fue una gran victoria del sistema, alejando a, bueno, un subcontinente inmenso con millones de personas de la manera de hacer las cosas de antes que tenía España, que no fue uno de los países que desarrolló el capitalismo. Esto no hizo que el capitalismo se desarrollara en Latinoamérica de manera profunda, pero sí que se integrara al capitalismo como sistema mundo. Acá planteo que el primer gran enemigo a derrotar fue Napoleón Bonaparte, pero que, para la potencia anglosajona, ¿no? Pero que irónicamente ayudó a expandir el liberalismo, que a su vez se retroalimenta con el capitalismo. Entonces acá tenemos ese fenómeno que se va a ir dando una y otra vez a lo largo de la historia. Un gran enemigo del sistema mundo, liderado por los anglosajones, en este caso Reino Unido, pero que de hecho sus acciones llevan a que después de su caída, este sistema se expanda aún más. Entonces tenemos que luego estas ideas liberales empiezan a expandirse por toda Europa, ya teniendo Norteamérica, ya habiendo triunfado en América Latina, y bueno, ya teniendo grandes partes del mundo como, bueno, como partes de este sistema mundo justamente, liderado por Reino Unido.
Entonces poco a poco se va expandiendo. Bueno, no voy a hacer una cuenta tan detallada de toda esta expansión del sistema, pero tenemos que ya para mediados del siglo XX, estoy hablando poco antes, estoy hablando antes de la Segunda Guerra Mundial, el sistema se había expandido como sistema mundo a todo el mundo prácticamente, pero claro, en distintos niveles, no era lo mismo el capitalismo incipiente de Rusia, del Imperio Ruso, que el capitalismo avanzado del Reino Unido y Estados Unidos, no era lo mismo. Entonces, en ese caso, donde ya tenemos un ejemplo de una globalización exitosa, incipiente, no incipiente, bastante avanzada, tenemos que ya la gran lucha, porque los otros pueblos eran demasiado atrasados, así que fueron conquistados. África fue conquistada completamente, Medio Oriente se sometió prácticamente todo, lo mismo que el subcontinente indio, lo mismo que Asia. China no fue conquistada directamente por una cuestión del tamaño que tenía. Eh, pero bueno, grandes zonas sí cayeron bajo las concesiones occidentales. Bueno, Japón también se sumó al sistema. Pero ¿qué tenemos? Una vez que se completó esa primera globalización, que fue justamente esta globalización de los imperios europeos, ahí empezó lo que sería la primera lucha de modelos. Tenía varios modelos. El modelo más avanzado anglosajón y el modelo más atrasado de Rusia. Por eso Rusia fue el gran enemigo del Imperio Británico, por razones geopolíticas principalmente, pero en las sombras también estaba esta lucha entre dos modelos. Un modelo más medieval, reaccionario, antiguo, del antiguo régimen, y un modelo más liberal, moderno, pero principalmente el capitalismo para mí es lo más importante en este caso. Bueno, Rusia adopta el capitalismo incipientemente, poco a poco, pero está en otro nivel. Entonces, en esta lucha mundial, en esta dialéctica mundial, vemos que hay un enfrentamiento entre ellos. Bueno, por distintas razones, contingente de la historia, como saben, no es lineal la historia, se termina surgiendo una alternativa, en teoría, al capitalismo liberal anglosajón, que sería justamente los fascismos europeos, que dominaban muy poquita parte del mundo. La mayoría del mundo, para la época cuando surge el fascismo, estaba bajo el control directamente del Reino Unido, de sus aliados o demás. Entonces tenemos que encontrar muy poquito y bueno, tenemos que Rusia ya en esa época estaba bajo el comunismo. Que bueno, eso ya habría que explicar en otro video porque es más complejo la visión que tengo del comunismo y su papel en el sistema, bueno, en la expansión del sistema mundo. Bueno, ¿qué pasa? El fascismo termina de hecho también avanzando luego de su derrota nuevamente ayudando a avanzar el sistema. Entonces el sistema se hace muy fuerte en Alemania, inclusive yo diría que mejor, más eficiente que en Reino Unido. Reino Unido ya empieza a quedar detrás. Estados Unidos ya toma la delantera, Alemania también lo supera económicamente en muchos aspectos, y lo que pasa es que el sistema sigue avanzando, se sigue profundizando. Y acá, nuevamente, luego de esa cuestión histórica que fue el fascismo, queda el enfrentamiento entre Rusia, bueno, en realidad el mundo comunista y el mundo capitalista, que era todo el resto del mundo, no lo voy a marcar, era todo el resto del mundo prácticamente, obviamente había alguno, estaba Cuba, lo que sea, pero era todo el resto del mundo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos ese primer enfrentamiento, en realidad no, el segundo enfrentamiento entre el mundo anglosajón, dirigido por las potencias anglosajonas, que son los heraldos en esta era ideológica del capitalismo, contra Rusia, que proponía otro modelo, otro sistema, pero bueno, ahí tendría que, vuelvo a repetirlo, voy a hacer otro video explicando mi visión sobre el comunismo, para mí, brevemente. Era otra cara del sistema, evidentemente no es lo mismo el comunismo soviético que el capitalismo occidental, no es lo mismo, no estoy diciendo eso, pero terminó cayendo en lo mismo, justamente, terminó yendo hacia lo mismo, la gente, bueno, mejor dicho, el sistema se implosiona justamente por esta contradicción entre querer hacer una modernidad alternativa y fracasar, porque la modernidad verdadera venía desde el capitalismo. Entonces los comunistas intentaron hacer una modernidad alternativa, al igual que los fascistas intentaron hacer una modernidad alternativa, fracasaron estrepitosamente. Le pasa lo mismo a los comunistas, entonces el sistema nuevamente, tenemos esta unificación a la manera que fue la primera unificación mundial bajo los imperios europeos. Tenemos la nueva unificación mundial, ahora ya más variado, hay más estados-naciones, es más compleja,
Pero tenemos de vuelta que todo el mundo está bajo una misma ideología, un mismo sistema, con poquísimas excepciones que si uno las analiza no son tan excepcionales, ¿no? Como podría ser Cuba o Corea del Norte o algún otro país. Son excepciones no tan excepcionales, cuestiones geopolíticas o cuestiones que, bueno, sí, remanentes de otras eras, pero que no afectan al desenvolvimiento del sistema a nivel mundial. Pero nuevamente, al igual que en esa primera globalización, tenemos que Rusia está un escalón por debajo. Luego de la caída del comunismo, tenemos un gran desastre social, una gran crisis económica, y Rusia está por debajo del mundo occidental. Entonces, nuevamente, esta tensión, lo que fue el gran juego entre Gran Bretaña y el Imperio Ruso en el siglo XIX, vuelve a resurgir. Y tenemos que a diferencia tal vez de otros momentos del mundo, pero al mismo tiempo rima, esto es lo interesante, al mismo tiempo rima con lo que pasó cuando se unificaron, cuando se unificó el mundo bajo el dominio europeo. Tenemos que todo el mundo está en este sistema, en distintas calidades, no es lo mismo obviamente Alemania que Namibia, no es lo mismo, pero están todos bajo en esa misma esfera, en esa misma manera de hacer las cosas. Con el avance de los que algunos llaman el neoliberalismo, esto se hizo, bueno, es peor, porque en realidad, bueno, tenemos eso, tenemos un avance total de este sistema, si uno lo puede ver a Rusia como muy aislado del mundo, porque eso es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo se alineó detrás de Occidente, África está dominada directamente, pero hoy en día no es muy distinto, la mayoría de África se alinearía con Occidente en una eventual batalla contra Rusia. Y aun cuando no lo hagan, seguramente esos gobiernos serían rápidamente despachados. Bueno, Australia también, Sudamérica siempre sometida a los poderes del norte. Pero acá lo que yo llamo el enfrentamiento final es, ya tenemos la unificación del mundo bajo una sola ideología. Tenemos dos facetas de esa ideología. La China comunista es capitalista hoy en día. Entonces tenemos, por un lado, la tesalocracia que podemos llamar anglosajona, que domina, bueno, podría meter inclusive a Canadá, esta tesalocracia, que es la que realmente dirige al mundo, en toda su complejidad, no estoy hablando de un régimen, así en el sentido de algo súper jerárquico y ordenado, no tiene un caos propio, pero son los países más avanzados, los que primero entraron de lleno al capitalismo, los que adoptaron de lleno al capitalismo. Y eso, bueno, esta tesalocracia anglosajona dirige al todo el mundo, que cayó, que fue derrotada de distintas maneras o asimilada al sistema. No lo voy a marcar, es todo el mundo. Y después nos queda el otro modelo alternativo, que es este autoritarismo capitalista, que incluye Rusia, obviamente, los países de Asia Central, aunque hubo problemas en Kazajistán, la India, ¿no? También, la India. No, la India no, perdón. China, quise decir. No sé, me agarró ahí un lapsus. Entonces tenemos el enfrentamiento entre estos dos modelos. El modelo autoritario capitalista, asiático, el modelo asiático del capitalismo y el modelo anglosajón del capitalismo. En el medio de un montón de cosas, obviamente. No es lo mismo lo que está pasando en Turquía, lo que pasa en Libia, Bolivia está en conflicto, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Argentina. Pero el punto principal es que, por ejemplo, cuando hablamos de alguna clase de independencia geopolítica, política de algún país, Venezuela o Irán, esto está en función de que todavía hay potencias como Rusia y China que le pueden dar algún recurso. De ser derrotada Rusia, no necesariamente a través de la guerra. Si sacan a Rusia el sistema SWIFT, por ejemplo, eso sería un golpe mortal a la economía rusa y veríamos un caos impresionante. Obviamente, lo obvio sería que sería peligrosísimo porque ahí no se sabría qué podría pasar. Podrían llegar los fascistas al poder en Rusia, los ultranacionalistas, los comunistas volver a Rusia. Podría ser un caos total. Ahí sí que no se sabe. Por eso seguramente no lo hicieron todavía. Entonces, evidentemente hay un approach más bien pacífico al tema de Rusia, ir presionando militarmente, obviamente, ¿no? Ir presionando militarmente a Rusia, también con operaciones
de este tipo de guerra de cuarta generación, ¿no? Hacer revolución de colores en la periferia rusa, ir poco a poco presionando en ese sentido y por el otro lado ir integrándolo económicamente de alguna forma, bueno, lo que hicieron siempre, lo que hizo siempre el sistema muy bien, tanto el liberalismo, pero principalmente el capitalismo, de ir poco a poco ganando. Bueno, si Rusia dejara ese modelo autoritario capitalista, entonces ahí tendríamos que lo último que quedaría sería China. Ya está, sería China. Nada más. Nada más. Sería China. Pero acá está la gran paradoja. China está extremadamente unida a Estados Unidos. Entonces tenemos, como dije, no hay una unidad total de concepción desde lo que será el mundo más adelantado. Entonces tenemos esta visión, una visión más guerrerista hacia China y otra visión que dice, no, pero ya estamos súper integrados económicamente, vamos a seguir avanzando en ese caso y ellos solitos van a convertirse en lo que somos nosotros, van a ir adoptando cierto liberalismo y ya está. Bueno, esa es la batalla final. El Heartland asiático, el Heartland euroasiático, autoritario capitalista, versus la tasalocracia, no sé si lo dije bien, perdón si lo dije mal, pero esta visión más comercial liberal del mundo anglosajón. Y acá quiero hacer este easter egg que me parece interesante. Está la otra opción, y creo que esto lo tengo que decir porque si no me quedaría frustrado. Está la otra opción. Hay muchísimas opciones, pero es la que quiero decir, que es lo que sería Europa. Yo sé que está muy mal visto hoy en día Europa, la Europa continental está como visto, bueno, como algo que cayó muy bajo, lo que sea, pero no descarto como el tercer factor disruptivo nuevamente una Europa que surja. Obviamente tiene que pasar muchas cosas tienen que pasar antes de que pase eso, pero una Europa que surja como una alternativa a este liberalismo, capitalismo anglosajón y a este autoritarismo capitalista euroasiático. Podría surgir Europa como un tercer modelo, con una expansión mundial, usando, bueno, lo que serían las bases propias del neoimperialismo francés y la política suave y de ajedrez de cuarta dimensión de Alemania, y empezar a expandir su influencia a distintas zonas del mundo y convertirse en un tercer modelo. Lo veo muy difícil por ahora, está muy sometida a Europa, al mundo anglo, pero pasa muchas veces cuando hay un enfrentamiento muy grande entre dos bandos, es el tercer bando el que termina surgiendo como la alternativa superadora. Así que bueno, dejo esa idea, probablemente no pase, pero dejo esa idea. Así que bueno, esa fue una explicación general de mi visión geopolítica, ideológica principal, de lo que está pasando en el mundo actualmente. Espero que les haya gustado el video, me extendí muchísimo, pero bueno, me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Y bueno, quiero por favor leer sus opiniones en los comentarios acerca de lo que dije, si tienen algo que agregar, bueno, lo que quieran, los leo ahí abajo. Bueno, gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. También agregué hace poco la opción de poner un cafecito, me pueden mandar un mensaje directo ahí, y el cual voy a contestar en un stream por Instagram, mi página de Instagram. Así que bueno, gracias a todos, saludos.